Aquí comienza Franja Radial, Consultorio Agrícola, Cuarentena sin Hambre, Unidos por la Vida, un espacio radial comunitario producido por la Asociación de Mujeres del municipio de Caicedo, Asmuca, patrocinado por la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de Antioquia, en el marco de la convocatoria Unidos por la Participación, con el apoyo de la Alcaldía de Caicedo, Asorredes, Hospital Guillermo Gaviria Correa y Radio Máxima FM. Bienvenidos. Pero muy buenas tardes, queridos amigos de Caicedo, el abrazo grande y siempre el saludo especial a cada uno de ustedes, los oyentes de esta hermosa localidad, de este hermoso terruño de 221 kilómetros cuadrados, Caicedo, Antioquia, 22 veredas y un casco urbano donde vive un gran número de personas maravillosas, iguales a los campesinos, a nuestros héroes de poncho, de sombrero y de machete, que cultivan día a día los alimentos que nosotros nos comemos, que nosotros consumimos las 3 veces al día, además. A todos ustedes, nuestros agricultores, a las amas de casa, a los que están llegando a sus casas, pero muy buenas tardes de parte de la Gobernación de Antioquia, de la Alcaldía, de parte de la Asociación de Mujeres, de parte de Asorredes, la emisora comunitaria y, por supuesto, estos servidores que aquí estamos esta tarde para llevarles a ustedes una emisión más de la Franja Radial Consultorio Agrícola, Cuarentena sin Hambre, Unidos por la Vida. Les saluda su amigo y servidor, Juber Molina, subdirector de la emisora, y voy a saludar a mis compañeros de set, José Manuel Guzmán, el médico de este consultorio agrícola. José, buenas tardes. Buenas tardes, Juber, buenas tardes a todos los oyentes. Muy agradecido nuevamente por estar en el programa y en esta gran proyecto Franja Radial Consultorio Agrícola Unidos por la Vida. Entonces estamos nuevamente en este programa para darles buenas noticias también a los diferentes beneficiarios y oyentes del municipio de Caicedo. Así es, y esta tarde nos acompaña en el Control Master de Radio Máxima FM nuestro compañero Andrés. Oiga, Andrés Montoya. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Juber. Buenas tardes, José Manuel. Hola. ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias Dios, Andrés, muchas gracias a usted ahí por estar pendiente de toda la información de este maravilloso programa y por supuesto, Andrés, por ayudarnos a garantizar que estemos en todas las veredas esta tarde con la conexión de los 107.4. Bueno, el día de hoy tenemos un tema bien importante para tratar con todos nuestros oyentes y es el tema de las plagas y de las enfermedades que pueden tener las huertas caseras, las huertas que nosotros sembramos en nuestros hogares. Vamos entonces a consultar a nuestro médico, a José Manuel. José, ¿cómo así que las plagas y las enfermedades? Es que nuestros cultivos sí tienen plagas y sí tienen enfermedades también, hombre. Sí, claro, como todo ser vivo, siempre somos afectados por plagas y enfermedades y es un caso primordial que vamos a tocar en el día de hoy porque la mayoría de los campesinos, de las madres, cabezas de familias, de esas personas de la zona rural y zona urbana, conocen muy bien cuando hacen establecimiento de huertas, muchas plagas y muchas enfermedades o síntomas o sintomatología o signos que se pueden presentar en cualquier órgano de la planta que estamos produciendo. Muy bien, José Manuel. Entonces, ayúdanos a entender, ilústranos. Por lo que yo veo, tú me estás diciendo en cualquier órgano de la planta, o sea que hay enfermedades que si te entiendo, hay enfermedades que le puede dar por una hoja, hay otras que le puede dar como por la raíz, otra que puede dar en otro tipo de parte de la planta. ¿Así es o no te entendí bien? Sí, cuando hablamos de plagas, nos estamos refiriendo más que todo a lo que son insectos, lo que son
Otras clases que vemos, ya sean nemátodos, que son también insectos microscópicos, que pueden afectar a cualquier órgano de la planta. Cuando mencionamos a cualquier órgano, puede ser una raíz, que lo catalogamos como un órgano, puede ser tallo, hojas, fruto, flores. Abarca, creo que en todas las partes tenemos las plagas. Lo que hay que reconocerlas, qué plagas son comedoras de follaje, o sea que únicamente se especializa en hacer daño en las hojas. Otras son plagas que les gustan consumir mucho las raíces. Entonces son plagas que solamente se fijan en raíces. Otra puede ser a ambas, raíces y tallos o hojas. Otro que se especializan en fruto. Entonces hay que saberla identificar qué clase de plaga yo tengo dentro del cultivo para yo poder comenzar a hacer trabajos culturales, aplicaciones biológicas y, como siempre hemos venido hablando, dejar las aplicaciones químicas cuando ya el umbral económico, que quiere decir cuando ya me está causando un daño o efectos negativos que me afecta a la economía, veo que ya vamos a comenzar a hacer aplicaciones químicas con estos productos. Regularmente hay que tener en cuenta las poblaciones y hay que destacar que no todas las plagas son netamente que me pueden afectar el cultivo. Tenemos plagas que también son benéficas. Cuando hablo de plagas benéficas, son algunos insectos que también atacan a otros insectos, ya sean de la misma especie o diferentes especies, y eso hace una práctica que se llama control biológico. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, digamos, que va fundamentado en esta. Cuando hablamos de las enfermedades, ya nos presentamos. Por lo regular, las enfermedades tienen un hospedante, que en este caso sería una planta donde se hospeda. Puede interferir el medio ambiente. Cuando yo hablo de medio ambiente, es como un triángulo de la enfermedad, medio ambiente, donde el ambiente me puede favorecer o desfavorecer esa enfermedad. ¿Qué quiere decir? Por lo regular, las enfermedades pueden ser hongos, pueden ser bacterias, en este caso, o pueden ser otras clases de hongos que me pueden afectar, y de acuerdo a las temperaturas, periodos de lluvia, periodos que sean muy lluviosos o que sean muy extensos, vemos que la mayoría de los hongos o bacterias siempre se me proliferan o comienzan a reproducirse cuando yo tengo una película de agua, ya sea en la hoja o ya sea que quedan en el tallo como tal, o ya sea en el fruto. Cuando yo hablo de una película de agua, quiere decir que con una gota de agua, cuando yo no manejo una buena poda que le entre bastante aireación, o sea, luz, que me puede evaporar esa agua que quede en la parte interior de la planta, cuando yo no hago una práctica, me puede favorecer a que se me generen más plagas o enfermedades dentro de un cultivo. Entonces, les voy a mencionar algunas plagas de mayor importancia, pues que siempre se ha visto. Muchos acá utilizan una terminología diferente a lo que uno maneja. Hablamos de gusanos, que tenemos, que nosotros lo llamamos al gusano, lo llamamos una larva, pero lo llaman como gusano. Otros hablan como un cucarrón, nosotros ya le especializamos porque hay diferentes tipos de cucarrones, que todo el insecto se especializa es por el aparato bucal. Cuando yo hablo de aparato bucal es que cuando me causan daño en las hojas, tiene un aparato bucal masticador. Como ellos mastican las hojas, ya ahí comienzo yo a generar qué aplicaciones o qué repelente, ya sea biológico, puedo aplicar para que ese repelente caiga en las hojas y que al momento de consumir este insecto yo lo puedo controlar fácilmente. Otros tienen estilete. ¿Qué quiere decir estilete? Que el aparato bucal del insecto es como si tuviera una aguja donde ellos penetran todo el área foliar de la hoja, succionan toda la savia y comienza a presentarse ya sea un secamiento en las hojas o un amarillamiento. Entonces vemos que ahí podemos trabajar con unos productos biológicos sistémicos. O sea, cuando hablamos de sistémico, quiere decir que el producto se traslada en la parte interior y se me distribuye por todas las partes de las hojas. Cuando hablo de un producto de contacto, es cuando netamente el producto tiene que caer en las hojas para que pueda hacer efecto. Entonces vemos que dependiendo
cómo es el aparato bucal de cada insecto, cómo funciona, cuál es el ciclo de vida, porque ellos también tienen un ciclo de vida. Pueden tardar 10, 5 días, otros duran 20, otros duran 30, 40 días. Así yo debo romper ese ciclo de vida para que no siga reproduciéndose esa plaga en mi huerta. Yo creo que todas estas cositas que son muy sencillas, uno las podemos comenzar a implementar en una huerta. Un ejemplo, cuando sembramos repollo, se nos presentan muchos lo que son larvas, lo que conocen popularmente como gusanos, que se consumen mucho la hoja. Si vemos que están atacando, hay a veces controles que lo podemos hacer hasta manual o con unas trampas de luz. Si vemos que es una mariposa quien me pone los huevos y yo capturo la mariposa para que no siga poniendo más huevos en mi cultivo, o que es lo que al momento de eclosionar me producen las larvas. Yo creo que hay que tener en cuenta también todo el ciclo de vida del insecto, porque sabemos si estamos atacando al adulto, que este puede ser una mariposa o un cucarrón, o estamos atacando una larva, y hay que tener en cuenta qué clase de daño nos están haciendo. Muy bien, José, qué interesante escucharte, porque sí, es algo como entender ese insecto que te hace daño, entenderlo cómo es, cómo se reproduce, cómo opera, para saber específicamente por dónde es la mejor forma de contenerlo, o sea, de evitar que nos haga daño, ¿cierto? Interesante, José Manuel. Entonces se me ocurre preguntarte sobre de las plagas y las enfermedades que tú conoces que en Caicedo se dan en los diferentes cultivos que tú ya sabes que en Caicedo producimos. Quisiera preguntarte cuáles son las más comunes, cuáles son las más populares, por así decirlo, y qué recomendaciones nos das para poderles hacer un buen manejo integrado de esas plagas y de esas enfermedades. Bueno, de los más comunes, y lo voy a mencionar en forma vulgar, el nombre vulgar, porque así como tiene un nombre científico que lo llama uno, también tiene un nombre vulgar. La gente, muchos han escuchado de la chisa o el mojojoy o el cucarrón marceño, que son esas chisas que uno encuentra debajo de cada planta, donde están consumiendo particularmente raíces. Y por lo regular, el control que se aplica para esta chisa, como son subterráneos, lo ideal es nosotros aplicamos acá de forma biológica un hongo que se llama Beauveria baciana. Es un hongo entomopatógeno, donde se aplica en forma de drench directamente en toda la base del tallo con el suelo, para que este hongo sea hospedante y comienza a atacar directamente a estas larvas, que son especies de unos trozadores, o en este caso son aparato bucal masticador. Ellos mastican o raspan la raíz, y este hongo lo que hace es atacar a esta larva y forma como una especie de algodón donde comienza a secar, comienzan a succionar toda la parte externa de este insecto y me la seca. Entonces vemos que directamente es un control biológico netamente que se puede implementar. Otros son los trozadores, que ellos llaman, o los tierreros, que son aquellos grillos que al momento de nosotros sembrar tomate, que es muy frecuente que le cae mucho, comienzan a trozar o ají o pimentón, a cortar el tallo, y cuando vemos comienzan a atender de que cuando pasamos el día siguiente vemos muchas plantas caídas y trozadas o cortadas, como si tuviéramos con una tijera cortando desde la base del tallo. Y resulta que este insecto tiene un origen de que hace daño de noche. Entonces, plural es cuando uno dice, ¿cuándo monitoreo este insecto? De día no lo voy a encontrar, pero entonces tienden a hacerme el daño de noche. Entonces, las aplicaciones, ya sean biológicas o algunas químicas, hay que hacerla por las horas de la tarde para que pueda el producto funcionar. De lo contrario, siempre yo voy a tener daños promisorios en mi huerta. Otro que es muy común por temas de humedad y en las zonas más frías o de altitudes muy altas, de la babosa. Resulta que la babosa causa daños directamente cuando hay mucha descomposición, cuando nos excedemos también en la cantidad de materia orgánica. Esa mucha cantidad de humedad hace que la babosa comience a afectarme también tanto en tallos y en hojas, y es una especie muy sensible
a cualquier producto, pero cuando dejamos proliferar mucho, vemos que el daño es muy severa. Y hay otro insecto muy particular que la vemos, porque a veces encontramos que las veredas se encuentran en zonas vegetaciones muy grandes, en este caso de las hormigas arrieras o cargadoras. Resulta que esta hormiga se alimenta de un hongo. Entonces cuando se cultiva, lo que hacen es cortar estas hojas, llevarla al sitio, al nido que tienen, alimentan al hongo y es cuando la reina, porque ellos tienen una reina que comienza a producir, a procrear más cantidades de obreras, que es la que van a traer. Entonces, ¿qué manejo debo hacer yo aquí? En realidad hay dos alternativas, que yo ataque o reconozca a la reina, así como hay una reina en una abeja, que es la que uno ve una protuberancia y es más grande, así tenemos una reina arriera. Es una forma de que nosotros ataquemos el hongo, es quien ellos se alimentan es del hongo. Entonces nosotros ataquemos el hongo para que esa población eliminemos la reina y eliminemos el hongo. Entonces vemos que si conocemos el estudio de cada uno de estos insectos, ya sean fitófagos, que son los que se alimentan o causan daño, o aquellos que no son fitófagos, vemos que dependiendo cuál es su ciclo de vida, la forma de cómo ellos trabajan, nosotros podemos controlar fácilmente estos insectos como tal. Otro que han conocido popularmente es la palomilla o mosca blanca, que se da mucho en tomate, en otras especies como ají, pimentón. La palomilla también es un insecto, pues como su nombre indica, color blanco, es un insecto prácticamente de chupador, que me genera, cuando succionan la savia, comienzan a liberar una cantidad de azúcares en todo el haz o en vez de la hoja. Cuando hablamos de haz es la parte de arriba de la hoja y el en vez la parte de abajo. Ellos por lo general generan el ataque en la parte de abajo de la hoja y comienza a liberar una especie de solución azucarada y esto origina que se me produce un hongo que es una manchas negras debajo de las. Entonces vemos que el insecto además que hace el daño, succiona la savia, también me está generando que otros hongos se comienzan a proliferar dentro de la misma hoja. Entonces ahí combatimos dos daños. Si atacamos el insecto, eliminamos el hongo. Entonces ya toda esta clase de insectos se presenta mucho en el tema de las huertas. José, pues ahí me voy quedando yo como sorprendido. Empecé a notar, pero a lo último ya no alcancé, porque eso siempre tiene muchas plagas y enfermedades, ¿no, José? Sí, no, es que cuando vemos, muchos me preguntan, Yuber, y hasta me dice, José, o ingeniero, yo siembro una sola mata o dos matas y veo que no me causa, pero cuando siembro 5 o 7 y cuando establezco un cultivo, cuando más daño hay. Entonces, la cantidad de insectos que se me genera en una área va a depender también del uso indiscriminado de agroquímicos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago tantas aplicaciones seguidas en un mismo cultivo, resulta que ese insecto va tomando resistencia a esos productos o a esa molécula. Coge tanta resistencia que ya esa plaga se vuelve endémica. Lo llamo endémica porque ya está acostumbrada ¿a qué? A que todas esas moléculas que le aplican se vuelven tan resistentes que ya la siguiente generación que viene siguiendo ya es muy difícil de controlarla. Entonces vemos que siempre va a estar endémica en una sola zona o puede estar en varias zonas con diferentes aplicaciones. Por eso es el cuidado de no primero rotar los productos, no utilizar netamente agroquímicos, rotar con productos biológicos o con las mismas productos que nosotros podemos fabricar a base de repelentes, es otra alternativa, o utilizar plantas también aromáticas que tienen estos metabolismos secundarios que me pueden repeler también a todas estas plagas y enfermedades. Bueno, José Manuel, hay una particularidad con este tema que estamos hablando el día de hoy, es sobre las plagas y las enfermedades, y es que muchas veces la gente no sabe qué hacer y no sabe qué hacer porque pues no conoce muy bien las plagas y las enfermedades. ¿Usted qué le recomienda a nuestros agricultores, a nuestras amas de casa, a nuestros campesinos, que cuando de pronto vean que su planta, que su cultivo, que lo que ellos cosecharon, lo que sembraron,
está teniendo unos cambios. ¿Qué le recomienda usted hacer para que tengan los campesinos una acción correcta para poder hacer un buen manejo de la situación que sea que estén viviendo? Bueno, lo primero es, utilizar plantas sanas, que es lo regularmente uno previene estas plagas y enfermedades. Segundo, tratar de desinfectar bien el suelo, porque en el suelo una fauna benéfica tanto de insectos y de hongos, que más adelante si no hago un buen control en tema de desinfección voy a tener problemas más adelante. Lo segundo es alternar o hago una siembra escalonada, pero con diferentes especies. ¿Qué quiere decir? Que si yo en una misma huerta yo siembro tomate y conozco que el tomate con el ají, digamos, son familia, lo que venimos hablando, esas mismas plantas más adelante le caen las mismas enfermedades, los mismos insectos, y yo voy a ser propenso de que cuando siembre una planta de la misma especie, voy a tratar de... Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es cuando yo veo una planta enferma o atacada por cualquier insecto, revisarla muy bien, ser muy metódico y revisar cada parte de una planta. Si hay que erradicarla o arrancarla para verla desde raíz, tallos, hojas, fruto, ser muy curioso y revisarlo y verificar si en realidad es un insecto que me está atacando o una enfermedad. Muchas veces nos fijamos desde la superficie del suelo hacia arriba y vemos que aplicamos tanto producto pero no revisamos raíces. Vemos que a veces hay problemas de nemátodos, que son esas nodulaciones o esos nudos que se forman en las raíces, y a veces la confundimos con una enfermedad por un tipo de amarillamiento que se presenta. Otra recomendación es saber monitorear bien y a tiempo. Si veo que se me seca una planta en un lote de un día para otro, lo ideal es que arranquemos esa planta y la saquemos del sitio donde yo tengo las otras plantas. Porque uno, por simple analogía, uno se da cuenta de que si algo le pasó a esa planta, si repentinamente se me murió, y se me puede trasladar a las otras plantas vecinas y se me puede el problema ser más frecuente o acabar con todo el cultivo. Yo creo que todos estos temas muy específicos hay que nosotros abordarlo. Los insectos por lo regular siempre afectan lo que son los frutos, las hojas. Pocos son los tallos en algunos que acá atacan en tema de hortaliza, pero sí atacan tallos y raíces como los mojoy que lo había mencionado, pero por lo regular los signos y los síntomas son diferentes. Las enfermedades por lo regular son amarillamiento en las hojas o puntos que se me presentan en las hojas con un halo amarillo, o sea, color amarillamiento, o puede ser también pequeñas gotas o tizón que se me genere en todo el tallo. Entonces vemos que las expresiones y también las expresiones son diferentes, porque en época seca soy más propenso a de que el insecto me ataque más. Cuando viene en época lluvia se me vuelve viceversa. Entonces en época seca vemos que la enfermedad es merma, dependiendo si manejo buenas prácticas culturales, pero el aumento de insectos plural son mayores. En época lluviosa comienza a alterarse más las enfermedades y comienza a mitigarme un poco más los insectos. Entonces va a depender también la presión de producto que yo estoy aplicando frecuentemente. Aló, Uber. Hola José, qué pena. Ahí ya me escuché, que tenía aquí un pequeño error. Te estaba preguntando, José Manuel, que en promedio cuántas plagas o enfermedades le puede dar a un cultivo, digamos uno que sembremos en huerta, a ver, coles, cilantro, cebolla, zanahoria. ¿Cuántas plagas y enfermedades puede darle a esos cultivos? Es decir, ¿contra qué se enfrenta un campesino? ¿Contra cuántos enemigos? Bueno, Uber, si te digo cuánto, la respuesta es depende. Si la persona es muy juiciosa, hace buenas podas, si maneja las distancias de siembras bien reguladas, donde le entra aireación, donde hay insectos que le gusta mucho la oscuridad, vemos que todo ese sombrío no le afecta, vamos a tener que
unas buenas prácticas agrícolas al momento desde la siembra hasta que empieza a cosechar, vemos que regularmente van a haber menos cantidades de plagas y enfermedades dentro del cultivo. Por eso yo soy más desordenado, no estoy pendiente al monitoreo, siembro, no respeto las distancias de siembra, siembro muy junto, vemos que se me prolifera mucho la cantidad de insectos porque estoy aplicando frecuentemente un producto, cogieron resistencia. Entonces va a depender de todos, ¿no? Es una gama de cosas que hay que hacer o de actividades, empezando de las culturales, que son las siembras, monitoreo, las podas, fertilización, porque la fertilización es clave. Nosotros tenemos algo muy fijo, o las plantas tienen algo muy ya destacado, es que una planta bien nutrida es menos propensa a ser afectada por hongos y plagas y enfermedades. Es como una persona bien alimentada tiende a enfermarse menos. Igualmente pasa con las plantas. Si yo le suministro buena alimentación, vemos que tanto es la nutrición, que las paredes celulares de las plantas tiende a ser más resistente de acuerdo a unos elementos, y esto me origina de que los insectos ni el hongo traten de atacarme muy frecuentemente. Hombre, José, muchas gracias esta tarde por darnos esa claridad, por compartirnos este tema tan importante que es el asunto de las plagas y de las enfermedades. Es muy bueno que entonces todos hagamos buenas reflexiones ahí, que estemos más pendientes. Yo creería, José, que una buena conclusión es que todos los que sembremos algo estemos tan pendientes de lo que sembramos como cuando estamos pendientes de nuestros hijos o de nuestras familias, ¿no? Porque lo que sembramos pues justamente requiere de una atención, requiere de un cuidado, requiere de un espacio que uno le dedique para poder vigilarlo, que va por buen camino, porque si no se hace, pues uno cuando menos piense una plaga de esta se le puede llevar a uno todo el cultivo, ¿no, José? Sí, claro, Uber, y como tú dices, todo es planificación. Creo que si uno planifica el impacto de la disminución de la producción por temas de enfermedades y plagas va a ser menor. Entonces hay recomendaciones, como habíamos hablado anteriormente, muy buenas prácticas agrícolas, implementarlas y saberlas implementar también. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, José. José, se nos va finalizando el tiempo, pero no queríamos dejar pasar este espacio sin de nuevo recordarle a muchas familias que faltan por reclamar su huerta agrícola, su huerta casera, los insumos. Recuerden que el kit de insumos está compuesto por José, ayúdame tú, por un bulto de cal agrícola. José. Sí, Uber. Bueno, el kit. Bueno, José no lo alcanzó a escuchar. Aló, sí. Pero Me entonces repite, voy diciéndoles. Uber. José, ahí ya te escucho. Listo, sí te escucho. Repítemelo, Uber, que no alcanza a escuchar. Ah, bueno, señor. No, te estaba diciendo para que aquí juntos le compartamos a la comunidad, a nuestros agricultores y campesinos, el kit. ¿Cómo está compuesto, José Manuel? Bueno, el kit compuesto por 1 kilo de hidroretenedores. Estamos compuesto por un bulto de cal. Está compuesto por un bulto de materia orgánica o gallinaza que se trabaja. Estamos entregando también paquetes de 5 gramos de diferentes especies de hortalizas. Ahí está pimentón, está pepinos, está en sí lo que es directamente 13 paqueticos conformados con toda esta cantidad de hortalizas y unos 20 metros de malla que ellos utilizan para encerrar la huerta. Yo creo que toda esta cantidad de variedades que estamos implementando es para todo el tema de la seguridad alimentaria, que la idea es que las personas se apropien de esta huerta y la logran sembrar en esta temporada de lluvia, que también algunas veces favorece, pero algunas veces también es desfavorable. Muy bien, José Manuel.
recordarles a los campesinos que faltan, a los agricultores, a las familias, ¿cuándo lo pueden reclamar, José Manuel, los que faltan? Bueno, para los que faltan, el sábado, como hemos venido repitiendo, de 9 a 2 de la tarde vamos a estar frente al negocio Agrocaicedo de Carlos Álvarez. Vamos a estar ahí recibiendo las primeras familias que están inscritas. Se van a recibir porque ya tenemos unos cupos limitados y la idea es que la gente madrugue para que pueda reclamar sus productos o sus kits de hortalizas a tiempo. Y porque después de 2 de la tarde, después que se termine de entregar, pues ya no hay más apertura o más entrega para este kit de huertas. Claro, porque la idea es ya terminarlos de entregar este fin de semana. Es decir, los que se entreguen ya este fin de semana, ya hasta ahí se entregaron y así finalizará el proyecto, ya con las 140 familias ya entregándoles los kits de insumos. Bueno, José, se viene una actividad más del proyecto y es las visitas al campo. ¿Cuándo se van a empezar a hacer estas visitas, José? Bueno, a partir del lunes vamos a estar interviniendo las huertas, aquellas familias que ya al menos hayan hecho la preparación del terreno o hayan hecho tan siquiera empezando a hacer los germinadores. Vamos a estar directamente yendo a esas viviendas para que nos muestren el sitio de la huerta, cómo van, porque le da hacerle un seguimiento, que es una de las labores que ya le toca a nosotros como personal capacitado a realizar estas visitas. Y es un tema muy importante porque aquí nosotros vamos a tomar también unas evidencias que justifique de que en realidad esa acta de compromiso, acta de entrega que se le entregó, es directamente relacionado con eso, que la persona se apropie de esta huerta y comience a prepararla y hacerlas producir durante esta época que es de mucho trabajo, sabemos por el tema del café, pero al menos involucrar a otros actores, en este caso, si no está la mamá, el hijo, todas estas personas del núcleo familiar, para que también pueda comenzar a realizar esta huerta. Muy bien, José Manuel. Entonces, esta semana empiezan las visitas para las personas que recibieron las huertas caseras. Recordar que todos recibieron estos insumos con un gran compromiso de hacer la siembra y el establecimiento de las huertas caseras. Es un compromiso pues adquirido con la gobernación de Antioquia, compromiso pues que se firma con ellos y que la Asociación de Mujeres del municipio de Caicedo como responsable pues ayudó a articular estos compromisos con ustedes, los beneficiarios de las huertas. Recordar que cada familia recibió sus insumos y al momento de recibirlos firmó un acta en la que consta que se compromete pues a hacer la siembra, el establecimiento de esta huerta casera. Entonces, José Manuel, ahí esperamos que esta semana que viene, que ya es la última semana de los programas de radio, ya es el momento de ir haciendo el cierre de este espacio. Esta semana podamos compartirle a todos los oyentes todo ese balance diario que tú nos puedas compartir sobre las visitas que vas haciendo a campo, las experiencias, cómo vas viendo que las familias si van sembrando, no van sembrando, cómo lo van haciendo, si todo el conocimiento que aquí se les brindó en todos estos programas de radio, si fueron aplicados en el establecimiento de las huertas caseras. Ahí nos vamos a dar cuenta, José Manuel, en el buen sentido de la palabra, usted qué tan buen médico es recomendando, porque usted es el que ha recomendado, sí o no, y en mi caso, yo qué tan buen preguntón he sido. Sí, no, así es, Juber, ahí vamos a probar todos los conocimientos que se han adquirido. Una cosa también hay que aclarar, que una cosa es cuando nosotros transmitimos esta experiencia de forma y otra cosa es la práctica. Sin embargo, por eso vamos a estar, que cualquier inquietud ya le estamos asesorando en todo el tema de las huertas. Muy bien, José Manuel. Entonces, recordarle puntualmente a nuestros apreciados beneficiarios de este proyecto, del proyecto de las huertas caseras, de la Franja Radial Consultorio Agrícola, que algunos que faltan se van a entregar este próximo sábado, solamente es el sábado, o sea, mañana sábado,
desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ya es el único y último día, para entregar un poco más de 30 huertas que nos hace falta por entregar. Y es importante decirles a ustedes, mis queridos y apreciados agricultores, que los que no, pues de pronto reclamen al día de mañana, pues ya no alcanzan. Por eso no alcanzan y ya no se les va, digamos, lo que usted estaba anotado y después va el domingo y reclama y ves que yo vengo a reclamar. No, desafortunadamente usted puede estar anotado, pero no olvide que aquí lo hemos dicho toda esta semana, José Manuel, ¿sí o no? Toda la semana claro. hemos dicho que debe recordarle. primero, ¿cierto? Sí, claro, Juber. Hemos dicho que debe llegar de primero. ¿Para qué llegar de primero? Para que le toque, porque hay por ahí unas 60 personas anotadas y apenas tenemos 30 y algo de huertas disponibles, 30 y algo de huertas disponibles. ¿Por qué hay más personas anotadas que las huertas disponibles? Pues miren, sabíamos desde el principio que eran 140, pero le pedimos a los presidentes de juntas de acción comunal que trajeran los listados. Muchos fueron juiciosos y los enviaron, otros los hicieron llegar a última hora. A los que hicieron llegar a última hora lo que hicimos fue recibirles y lo que estábamos haciendo era el que venía a reclamar, siempre que estuviera anotado le entregábamos. Entonces, por eso hay un poquito más de personas, porque pues los presidentes que siempre hicieron llegar sus listaditos los hicieron llegar, y aunque llegaron así de algunos, no todos, unos apenas, de último momento lograron reclamar y ya teníamos anotados un poco más de personas, porque acuérdense que por la emisora estuvimos entregando pues 1, 2, 3 huertas y muchos días estuvimos entregando esas huertas para que muchas familias se las llevaran, ¿cierto? Sí, correcto, Juber, y recordarles también que por favor las familias que van a llevar o las personas que van a llevar lleven una fotocopia de cédula para que sea nexo también de todas las informaciones que hay que tener en cuenta al momento del acta de compromiso. Así es, así es. Bueno, José Manuel, muchas gracias por la compañía el día de hoy. Aquí vamos finalizando una emisión más donde hemos dejado un gran conocimiento al servicio de la comunidad. Muchas gracias a usted, José Manuel. Bueno, muchas gracias, Juber, muchas gracias al compañero de cabina de acá de la emisora y pues nos vemos ya el lunes, perdón, que ya mañana es sábado, ¿verdad? El lunes a las 5:20 aquí en Radio Máximo. Nos vemos el lunes, José Manuel, Dios mediante. Alex, mi amigo Andrés Montoya, buena tarde, muchas gracias. Buenas tardes, Juber, perdón, y buena tarde, José Manuel, también. Y a los oyentes. A ustedes, nuestros apreciados oyentes, amas de casa, agricultores, caficultores, a cada uno de los que se ha conectado esta tarde con nosotros, el abrazo grande, el saludo fraterno y siempre el mayor de los afectos y reconocimientos a ustedes que son los héroes de poncho, de sombrero, de machete, con asadón en mano, cultivando lo que nosotros nos disfrutamos las 3 veces al día durante todos los días. Gracias de todo corazón por hacer posible que todos tengamos en nuestra mesa unos alimentos que hacen posible que tengamos vida. Ustedes son definitivamente sembradores de vida y por eso gracias, mil veces gracias, que Dios los bendiga y ojalá que los conocimientos aquí entregados les hayan servido bastante para seguir sembrando esa vida que ustedes siembran, que son los alimentos que nos comemos. Dios los bendiga, saludo especial de la Gobernación de Antioquia y de todas las instituciones que hacemos parte de este proyecto.